Bien chicos, bienvenidos al solucionario. Vamos a comenzar a dar la respuesta de ella misma. El tema que vamos a desarrollar sería recurso agua y el manejo de cuencas. Bien. Pregunta número 1. En términos generales, respecto al recurso agua en el Perú, se cumple que nuestro territorio tiene importantes reservas de agua comprendida en sus glaciares, numerosas lagunas y ríos, situación que lo ubica en el 8º lugar en el mundo en reservas de agua dulce. Sin embargo, una de sus problemáticas radica en que, la pregunta esencialmente se está asociando a lo que es la problemática justamente del agua presente en nuestro territorio. Y debemos ver cuál de las tres proposiciones que nos presentan es la correcta. A ver, se encuentra distribuida por condiciones geográficas y climáticas. Bueno, recordemos que nuestro territorio peruano presenta hoy en día tres vertientes, ¿no? La vertiente del Pacífico, la vertiente del Amazonas y la vertiente del Titicaca. Ahora, ¿esto en qué influye? ¿Por qué esa distribución poco equitativa de la presencia de agua? Por ejemplo, en la vertiente del Pacífico podemos notar que existe una presencia de un 1,8%, mientras que en la vertiente del Amazonas tenemos una disponibilidad del 97% y en la Titicaca 0,5%. Bueno, recuerda que tenemos nosotros una cadena montañosa que atraviesa justamente por toda esta zona que estoy señalando. Bueno, acá en el sur tiene la tendencia a dividirse en dos, ¿verdad? Claro, estamos hablando de la cordillera de los Andes. Esta es la primera responsable y es la que se comporta como una divisoria de aguas, permitiendo que un grupo de aguas se desplace hacia la zona del Pacífico y otro grupo de aguas se desplace hacia la zona del Amazonas y finalmente un pequeño porcentaje de esta hacia la vertiente del Titicaca. También tenemos que asociar a las condiciones climáticas que están en cada uno de estos lugares. Por ejemplo, en la vertiente del Pacífico, al igual que en la vertiente del Titicaca, influyen mucho las lluvias de verano. Así que en ese tiempo su caudal tiene la tendencia a incrementarse. Mientras que en la vertiente del Amazonas cuenta constantemente con precipitaciones. Eso involucra que ellos durante todo el año tengan lluvias y el caudal de los ríos sea abundante en todo ese momento, por eso la mayor disponibilidad de agua. Así que la primera proposición es verdadera. Segunda proposición, su mayor disponibilidad se encuentra en vertiente occidental de los Andes. Bueno, la vertiente occidental hace referencia a la vertiente que está cercano hacia la zona marítima y en este caso sería la vertiente del Pacífico. Como notamos hace un instante, la vertiente del Pacífico presenta un 1,8%. Eso implica que tiene poca disponibilidad de agua, a diferencia de la vertiente que tiene mayor disponibilidad, que es la vertiente del Amazonas, con un 97,7%. Así que la segunda proposición sería falso, puesto que la que presenta una mayor disponibilidad de agua es la vertiente oriental o también conocida como la vertiente del Amazonas. Se usa mayormente para fines domésticos, lo cual reduce su disponibilidad total. No, recuerda que si bien nosotros podemos tener diferentes usos del recurso agua, casi un 80% está siendo utilizado para el desarrollo de la agricultura. Es una de las actividades que mayor utilización de agua genera. Bien, así que la respuesta de la pregunta número 1 sería la C, solo 1. Número 2. En el inventario de glaciares y lagunas ANA 2014, correspondiente a los glaciares de 19 cordilleras del Perú, se muestra un total de 2.679 glaciares con una superficie de 1.298,59 kilómetros cuadrados. La cordillera de mayor extensión son la Cordillera Blanca, Andes del Norte, Vilcanota y Vilcabamba, Andes del Centro,
Durante los últimos 40 años, la pérdida de superficie total de la cordillera es de 42,64% respecto al inventario de 1970, lo cual se vincula estrechamente con el calentamiento global. Los especialistas afirman que el derretimiento glaciar en primera instancia podría incrementar el caudal de los ríos, pero una vez agotado el agua, habrá una reducción drástica que afectará la vida de las personas y sus actividades económicas. ¿Qué enunciados son correctos con relación al informe del inventario glaciar? Bien, veamos entonces cuál de esas proposiciones es la correcta. Por si acaso nos dicen relacionados al inventario glaciar, o sea, al informe que nos están brindando. Primera proposición dice, los glaciares del Perú han reducido en más del 40% en los últimos 40 años debido principalmente al calentamiento global. Bueno, justamente en el texto nos menciona esa pequeña cita, claro que acá nos hablan de un 42,64%, es un valor exacto, pero en el enunciado número 1 nos hablan de que ha reducido más del 40%. Así que está en lo correcto porque el valor ha superado al 40%. Así que la primera proposición sería verdadera. Segunda proposición. La cordillera occidental de los Andes en el sector centro-norte concentra la mayor extensión glaciar. Bueno, para esto tendríamos que resaltar justamente una zona de los glaciares y bueno, podríamos notar en este cuadro estadístico de distribución glaciar o superficie glaciar que justamente la cordillera occidental del sector norte, que conforma la cordillera Blanca, la Vilcanota, Ampato y Waiwash, las que tienen un mayor porcentaje, mira, una mayor superficie glaciar a diferencia de las otras cordilleras que estarían conformados por otros nevados. Así que la proposición 2 también sería correcta. 3. El derretimiento de los glaciares podría generar el aumento del caudal de los ríos en corto plazo para luego manifestarse una escasez notable. Claro, eso también lo mencionan en el enunciado, justamente el párrafo resaltado, ¿no? Los especialistas afirman que el derretimiento de los glaciares en primera instancia podrían incrementar el caudal de los ríos y una vez agotado el agua podrían reducir drásticamente que afectaría la vida de las personas y sus actividades económicas. Así que la proposición 3 también es verdadera. La 4 dice, los glaciares correspondientes a la cordillera Blanca y Vilcanota son los que más aún han sufrido el retroceso glaciar. Bueno, en el enunciado exactamente no nos hacen mención, haciendo referencia a que ellas hayan reducido. Lo que nos dice en el enunciado es que la cordillera Blanca y la Vilcanota son las que cuentan, junto con Vilcabamba, mayor superficie glaciar. Así que la proposición 4 sería falsa, tomando en consideración solamente el texto. Así que la respuesta de la pregunta número 2 sería la B. La cordillera andina es considerada una importante divisoria de aguas a partir de la cual se constituyen tres vertientes hidrográficas: vertiente del Pacífico, Atlántico, Titicaca. Los ríos de la vertiente del Pacífico, a diferencia de la vertiente amazónica, se caracterizan por... Bueno, antes de buscar justamente cuál de estas proposiciones tiene la característica de la vertiente del Pacífico, déjame recordarte que la vertiente del Atlántico también es el otro nombre que recibe la vertiente amazónica. Solamente que se le dice amazónica porque hablamos o hacemos referencia dentro de nuestro territorio de los ríos que van a ser el formador de nuestro río principal conocido como el río Amazonas. ¿Ya? Solamente esa ligera diferencia. Pero al final sabemos que el Amazonas va a desembocar en el Atlántico, por eso también es correcto decirle vertiente del Atlántico. Bueno, a ver, dice,
Busquemos la característica de la vertiente del Pacífico. Primera, ser caudalosos y de sus cursos largos. Bueno, en esta primera proposición tenemos que recordar exactamente que nuestro territorio ha generado una división desigual de nuestro recurso hídrico y una de las causantes principales es la presencia de la cordillera de los Andes. La vertiente del Pacífico solamente comprende lo que es la región costera y una pequeña sección de la región andina. Así que no tenemos mucha superficie, por ello los ríos no pueden recorrer grandes extensiones y se caracterizan nuestros ríos por ser de corto recorrido. Bien, ser caudalosos tampoco se asocia, puesto que en la zona de la vertiente occidental no existen lluvias constantes, solamente las lluvias de verano. Así que primera proposición falsa. Ser mayoritariamente arreicos y poco caudalosos. Bueno, recuerda que la condición de arreico implica de aquellas cuencas o aquellos ríos principales de una cuenca que no logran desembocar al mar ni a ningún otro lugar, o sea, ni a un lago esencialmente. Simplemente durante su recorrido este río se evapora, se filtra, se pierde. ¿Ya? No es una característica de todos los ríos que predominan acá en la zona costera, no es una característica de algunos ríos, así que por eso se descarta. La C nos indica ser de cursos cortos y régimen irregular. Bueno, eso sí estaría más asociado, puesto que recuerda que nuestros ríos, como te dije hace un instante, tienen poco recorrido debido a la superficie que abarca nuestra vertiente del Pacífico, que sería la región costera y una pequeña sección de la región andina. Otro punto más que está asociado a nuestros ríos es el régimen irregular. ¿Y eso por qué? Pues recuerda que nuestros ríos no tienen un régimen constante debido a que dependen de las lluvias directamente de verano. Y eso hace que su caudal varíe durante el año. En la época de verano, como hay lluvia, el caudal se incrementa. En la época de invierno no existen lluvias, el caudal se reduce. Recuerda que para nosotros hablar de verano es exactamente de diciembre a marzo y en esa época es donde se dan las lluvias. Y los restantes donde se da una gran ausencia de precipitaciones entre marzo hasta diciembre aproximadamente. Así que la proposición C sí sería la respuesta. La D nos indica ser poco caudalosos y navegables. Bueno, esa es una característica, lo de navegables de los ríos de la vertiente del Amazonas. Muy bien, chicos, la clave la C. La vertiente del Pacífico es el sector hidrográfico formado por el declive occidental de la cordillera andina y la franja costera. Abarca el 21,7% del territorio nacional y tiene 53 cuencas, cuyos ríos son aprovechados de distinta manera por la población de esta región. Al respecto, indique las afirmaciones correctas sobre las características de los ríos de esta vertiente hidrográfica. Primera proposición dice, el incremento del caudal ocurre en los meses de verano. Recordemos que en los ríos de la vertiente del Pacífico van a depender directamente de las lluvias de verano que se desarrollan en la región andina esencialmente. Eso permite que el caudal se incremente, bien, a lo cual nosotros lo conocemos como periodos de crecida. Y durante los meses de invierno, o podemos decir también durante los meses de marzo hasta diciembre, notamos pues una ausencia de precipitaciones y eso también involucra una modificación en el caudal de los ríos. Por eso experimentamos en los meses de invierno una reducción del caudal, a lo cual nosotros conocemos como estiaje. Así que la primera proposición sí es correcta. 2. Son afectados continuamente con derrames de petróleo. Bueno, en este caso, recordemos que los derrames petroleros están relacionados directamente con la zona de la selva.
porque en la selva tenemos yacimientos de hidrocarburos, como en el caso del río Marañón, que se ve afectado constantemente por la ruptura del oleoducto norperuano. Bien, entonces ellas sí sufren de derrames petroleros, más no en la costa. En la costa estamos asociados a otros tipos de problemas como contaminación por desechos de los hogares o de la industria o de también de las sustancias químicas generadas por la agricultura. Así que descartado la proposición número 2, poseen potencial para la generación de energía hidroeléctrica. Claro, recuerda que se aprovecha justamente esta superficie inclinada, el corto recorrido, que permite una superficie bastante inclinada, y hace que las aguas de los ríos se desplacen con gran velocidad. Y esa velocidad es aprovechada por las centrales hidroeléctricas para crear energía. Sus ríos forman meandros durante su periodo de crecida. Bueno, para que se forme meandros, recuerda que el río tiene que tener un largo recorrido y sobre todo tener un recorrido en una zona llana, cosa que no sucede con nuestros ríos de la vertiente de la costa. Su superficie llana es muy pequeña, lo cual no permite que estos ríos se desplacen, pues generando ese ceseo. Además, también involucra mucho la velocidad con la cual se desplazan sus aguas. Como está tan cercano a la zona de su naciente con la zona de su desembocadura, los ríos, el agua de los ríos tiene una tendencia de desplazarse a gran velocidad y no le permite pues formar meandros, porque tiene que estar el agua con una velocidad mínima para que se dé ese ceseo justamente. Así que anotamos acá en la imagen. Nosotros acerca, por ejemplo, del caudal, como te dije hace un instante, que suele ser variable, pues depende directamente de las lluvias de verano. Tiene dos periodos en los cuales conocemos como crecida y estiaje. Recuerda que también se conoce esto como un régimen irregular. Su recorrido es muy corto, puesto que su naciente y su desembocadura están muy cerca. También se conoce como ríos andino-costeros, andinos porque nacen justamente en esa región y después se desplazan hacia la costa. La trayectoria directamente es de este a oeste, a lo cual nosotros denominamos como transversal. Y bueno, el aprovechamiento directo que le damos es para producir energía eléctrica con la construcción de centrales hidroeléctricas, uso doméstico y también uso agrícola. Recordemos que el uso agrícola es el que utiliza en mayor porcentaje a cada uno de estos recursos. Así que la respuesta a la pregunta número 4 sería la A. Bien, chicos. Pregunta número 5 nos indica: en el siguiente gráfico, las flechas están indicando uno de los elementos de la cuenca hidrográfica. Señale a cuál corresponde. Bueno, tenemos que analizar en sí la imagen. Si notamos, nosotros está señalando esta línea que se encuentra en la parte superior de todas estas cadenas montañosas, ¿no? Que están formando como una U. Bien, pues justamente ello vendría a ser a lo que conocemos nosotros como la divisoria de aguas o también llamada Divortium Aquarium. Es una línea imaginaria que delimita la cuenca hidrográfica o una divisoria de aguas marcadas el límite entre una cuenca hidrográfica y otra, no otras que se encuentran también alrededor de toda esta. Esta línea divisoria pues permite dividir y desplazar las aguas hacia las diferentes cuencas, que pueden ser aguas de origen de deshielo de los glaciares o puede ser también por el origen de las precipitaciones. Así que la respuesta de la pregunta número 5 sería la A. Pregunta número 6. La trayectoria desarrollada por un río desde su naciente hasta su desembocadura se le conoce como curso del río, la cual se divide en tres zonas: curso alto, curso medio y curso bajo, en donde se pueden distinguir diversas formas de aprovechamiento. Por ejemplo, en el curso medio, debido a la pendiente e incremento del caudal del río, se desarrolla la
Y en el curso bajo, la dada por la formación de suelos a partir de la sedimentación fluvial. Bueno, pues mira, tenemos que notar lo siguiente. Acá notamos todo el recorrido de un río desde su naciente hasta su desembocadura. En el curso alto lo que podemos notar nosotros es la parte colectora, en la parte donde se divide directamente o se capta las lluvias, se capta el agua de origen del deshielo. Bien, acá como recién se está formando en río, no tiene mucha fuerza, recién tiene pequeños riachuelos, dando origen a un río principal, ¿no? Que eso puede ser su origen directamente por el deshielo de los glaciares, por los lagos, lagunas que se presentan en ese lugar o directamente las lluvias. Bueno, en el curso medio, sin embargo, ya el río comienza a captar agua de otros afluentes, ¿no? En este caso tributarios que le van a permitir incrementar su caudal. Ese incremento de caudal y esa pendiente que todavía se sigue presentando puede ser aprovechados por nosotros para la construcción directamente de centrales hidroeléctricas, o sea, para generar directamente electricidad. Entonces, si hacemos una relación con respecto al curso medio como acá nos menciona, entonces sería aprovechamiento de energía hidroeléctrica. Y en el caso del curso bajo, la historia es distinta, puesto que acá ya el río pierde fuerza y por eso lo que va a generar o va a favorecer es la sedimentación. Sedimentación que va a ser aprovechada pues por la agricultura, porque recuerda que esos sedimentos tienen gravas, tienen limo, tienen arcilla, lo cual permite que sean tierras fértiles. Y ese va a ser el principal aprovechamiento, y porque ya no hay un desplazamiento brusco de las aguas del río, así que van a dejar tranquilamente sus sedimentos y ya no hay poder erosivo, sino hay poder de sedimentación. Así que la respuesta de la pregunta número 6 sería la D. Pregunta 7. Señale cuál de las siguientes acciones guarda relación con el enfoque de manejo de cuenca integral. A ver, recordemos primero que un manejo de cuenca es el uso del agua que debe ser óptimo y equitativo, basado en un valor social, económico, ambiental, y su gestión debe ser integrada por la cuenca hidrográfica y su participación activa de la población organizada, según la Ley de Recursos Hídricos 29338. Bueno, entonces veamos qué proposiciones se asocia a un manejo de cuenca. Proteger los bosques y bofedales presentes en la cuenca alta y media del río, sí, sobre todo en este caso los bosques, puesto que recuerda que los bosques van a evitar que se dé la erosión de la superficie y evita también los deslizamientos. Así que esa es una forma de conservación. Proposición 2 dice establecer plantas de tratamiento de aguas residuales en las zonas urbanas de la cuenca baja. Bueno, también eso sería algo positivo, puesto que las ciudades al utilizar a veces el agua, nosotros lo desechamos por los desagües, pero esa agua de desagüe a veces es entregada de manera directa a los ríos o a los océanos. Cuando tú la entregas de manera directa, sin hacer ningún procesamiento, estás alterando la composición de las aguas del río, en este caso que para nosotros es el de más interés por el manejo de cuencas. Entonces, yo no quiero generar un impacto agresivo, lo que deberíamos hacer es tratar las aguas residuales de las ciudades mediante un proceso químico, tal vez, para purificarla de cierta manera. Y cuando esa agua ya haya reducido su mayor cantidad de sólidos o elementos químicos pesados que podrían generar un impacto, recién lo entregamos al río. Entonces, eso no genera una alteración directamente. ¿Ves? Entonces, eso sí es manejo de cuenca. Construir obras hidráulicas de gran envergadura como represas y centrales hidroeléctricas en la cuenca alta. Bueno, eso no sería un adecuado manejo de cuenca, puesto a que estaríamos generando un impacto total de superficie al hacer una construcción. Y otro punto, en este caso, también podríamos asociar que las centrales hidroeléctricas en un curso alto
no van a ser tampoco tan favorables en ese lugar para la producción de energía, puesto que estos necesitan también un cierto porcentaje de agua para poder mover las hélices. Desde dos puntos de vista no sería adecuado. Primero porque genera impacto ya en la parte alta y facilita, ¿no?, un proceso de erosión. Evitar cualquier tipo de uso de los recursos que integran la cuenca, ya sea el suelo, el agua o la flora. Claro. Recordemos primero que manejo de cuenca no solamente me habla de conservar el agua, de utilizar de manera adecuada el agua, sino también de utilizar de manera adecuada todos los recursos que se encuentran dentro de esa cuenca. Bien, utilizarlo de manera apropiada mediante un equilibrio del aspecto económico, ambiental y social. ¿El poblador puede aprovechar los recursos? Sí, pero no debe generar un gran impacto en el medio ambiente. Y ese aprovechamiento de recursos también lo puede generar una venta de ellos para obtener una ganancia que arregle la calidad de vida también del poblador, ¿no? Darle mayor seguridad con ese dinero, asegurar también su alimentación y asegurar también la modificación de su espacio, de cierta manera. Pero una modificación positiva, o sea, crecimiento de las ciudades me refiero. ¿Ya, chicos? Así que la proposición 4 sería falsa porque nosotros sí podemos hacer uso de los recursos que están presentes dentro de una cuenca hidrográfica. La respuesta de la pregunta 7 sería la D. Pregunta 8. Según el informe de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, se señala que se ha detectado 4.708 fuentes de contaminación en el Perú, de las cuales el 71% proviene de aguas residuales y el 28% de residuos sólidos. Las aguas residuales incluyen doméstica, industrial y pasivos mineros. Por otro lado, según el INEI, el 25% de la población no tiene acceso a desagüe. En ese sentido, especialistas del ANA precisan que el agua residual doméstica no tratada es hoy en día la principal fuente de contaminación del recurso hídrico, lo que impacta en la propia salud de la población. Al respecto, es correcto afirmar que, veamos entonces. Resaltemos dos puntos acá importantes, que es que el 71% son aguas residuales, a lo cual involucra las sustancias domésticas o las aguas de los hogares, la industria y también de los pasivos mineros. 71% son todos ellos. Y el 28% de esta contaminación responde a los residuos sólidos. Los residuos sólidos también generan un impacto, puesto que al estar en contacto constante con el agua generan algunas sustancias químicas que pueden alterar su acidez, ¿ya? Y eso lo vuelve dañino para nosotros. Bueno, veamos entonces las proposiciones. Los mayores niveles de contaminación de agua se generan por los residuos sólidos que representan el 71%. Eso es falso, puesto que residuos sólidos corresponde a un 28%. El 71% son de aguas residuales. Bien, si se realizara el tratamiento de las aguas residuales, ¿se podría disminuir uno de los mayores problemas de contaminación? Claro que sí, eso es lo que se propone, ¿no? Realizar un tratamiento de las aguas residuales. En este caso el tratamiento sería tanto químico como biológico para eliminar contaminantes y finalmente permitir que esta agua regrese un poco más limpia hacia el río y genere menos impacto. Así que la respuesta de la pregunta número 8 sería la B. Bien, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Agradecerles por su presencia. Bien, chicos, gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.